Bueno, hoy les voy a hablar sobre las modalidades de la conducta punible, el resumen de la sentencia C-108 del 2017 y el artículo 60, numeral 4. Vamos a hablar del delito como ejemplo, donde cogemos el artículo 239, que es el hurto, donde el que se apodere de una cosa mueble ajena con el propósito de obtener provecho para sí o para otro, incurrirá en prisión de 32 a 108 meses. Para el ejemplo se debe tener en cuenta el artículo 241, que nos habla de la circunstancia de agravamiento punitivo. Ahora bien, para aplicar el artículo 60, numeral 4 del Código Penal, hay que realizar lo siguiente. La pena mínima de la proporción determinada, que sería la disminución, son las tres cuartas partes, lo cual es menor que la mitad. Lo que quiere decir esto que las tres cuartas partes se van a aplicar al mínimo, que serían 32 meses. Entonces, 32 meses por 3 equivale a 96 meses, los que se divide entre 4, igual a 24 meses. Este resultado se suma a la proporción mínima, entonces serían 24 meses más 32 meses igual 56 meses. Esta sería la pena mínima. Para el máximo de la pena se tiene en cuenta lo siguiente: 108 meses, que es la pena máxima establecida por el legislador, se multiplica por 1 y se divide entre 2, lo que nos da 54 meses. Este valor se adiciona al máximo, entonces 108 meses más 54 meses igual a 162 meses, lo cual sería la pena máxima aplicable al delito. Les voy a hablar sobre la sentencia C-108 del 2017, donde el ciudadano Mauricio Cadaví Restrepo instauró una demanda inconstitucional contra la expresión "las penas previstas en los tipos penales contenidos en la parte especial del Código Penal se aumentarán en la tercera parte en el mínimo y en la mitad del máximo". Sostiene el demandante que el segmento normativo acusado es contrario al preámbulo y a los artículos 1, 2 y 13 de la Constitución Política, en especial al principio de la proporcionalidad. El demandante considera que la norma que se incrementa en la forma general e indiscriminada los marcos punitivos de todos los tipos penales previstos en la parte especial del Código Penal es contraria al principio de proporcionalidad de las penas. Toda vez que para el efecto no mediaron los estudios técnicos, jurídicos, estadísticos, cuantitativos y económicos necesarios para presentar alternativas reales, eficientes y profundas, ni criterios valorativos relacionados con la protección de los derechos humanos, dicho incremento, en su sentir, solo ha contribuido a ser más crítico al problema de hacinamiento carcelario en Colombia, lo cual traduce en graves violaciones a la dignidad humana y a los derechos fundamentales de los reclusos, con lo cual se desconocerían los límites constitucionales impuestos al legislador a a la hora de definir las sanciones y su monto agrega, tratándose de la modificación de la norma jurídico penal para incrementar los límites de su componente sancionatorio. El aumento de la pena en sí mismo representa una medida política criminal que, además de impactar negativamente el derecho fundamental a la libertad personal, implica una adicción a las valoraciones concernientes a la correlación entre la gravedad del delito y de la pena. Este plus de ninguna manera podría estar cobijado por fundamentos legitimantes de la creación originaria de tipo penal. Bueno, el problema jurídico es el incremento generalizado de penas de una tercera parte en el mínimo y en la mitad del máximo. Para todos los tipos penales contenidos en la parte especial del Código Penal, previsto en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004,
es contrario al principio de proporcionalidad de las penas, por estar desprovisto de fundamentación. La Corte Constitucional, en pro de dar solución a este problema jurídico, se pronuncia de la siguiente forma. En materia política criminal, no existen criterios objetivos que le permitan al juez constitucional determinar qué comportamiento delictual merece un tratamiento punitivo o incluso penitenciario más severo que otro, decisión que en un Estado social y democrático de derecho pertenece al legislador, quien, atendiendo a consideraciones ético-políticas y de oportunidad de determinar las penas a imponer y a la manera de ejecutarlas. En efecto, el legislador puede establecer, merced a un amplio margen de configuración, sobre cuáles delitos permite qué tipo de beneficios penales y sobre cuáles no. Dentro de estos criterios, los más importantes son: 1. El análisis de la gravedad del delito. Y 2. La naturaleza propia del diseño de las políticas criminales, cuyo sentido incluye razones políticas, de los cuales no se puede apropiarse el juez constitucional. Así las cosas, es evidente que la política criminal y el derecho penal no se encuentran definidos en el texto constitucional, sino que corresponde al legislador desarrollarlos, y en el ejercicio de atribución no se puede desabordar la Constitución y está subordinado a ella, porque la Carta es norma de normas. El Código Penal, el artículo 4 nos habla de eso, pero en función del pluralismo y la participación democrática, el legislador puede tomar diversas opciones dentro del marco de la Carta. Esto es lo que la doctrina constitucional compara ha denominado la libertad de la formación democrática de la voluntad o la libertad de configuración política del legislador. En mérito expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y del mandato de la Constitución, nos dice que él resuelve primero estarse a lo resuelto en la sentencia C-193 del 2005 respecto del cargo por violación del principio de reserva de la ley estatutaria. Segundo, declarar exequible por el cargo analizado la expresión las penas previstas en los tipos penales contenidos en la parte especial del Código Penal se aumentarán en la tercera parte en el mínimo y en el máximo, contenida en el artículo 14 de la Ley 890 del 2004. Esta sentencia es aplicable al capítulo 2 del Código Penal colombiano, que trata de los criterios y las reglas para determinación de la punibilidad, y el artículo 60, numeral 4 del Código Penal, puesto de que ya se exponen los criterios del juez para imponer y ejecutar las penas.